Muy bien, vamos a resolver este problema. Calcular la distancia x que recorre la pelota del golf lanzada en la figura y la velocidad con la que choca con el green. A ver, por ejemplo, en este caso, esa distancia x hasta que choque ahí en ese montículo, ¿será igual al recorrido, al valor que se obtiene con esta fórmula? No, porque es por definición el recorrido, el alcance es la distancia que recorre hasta llegar a la misma altura. ¿Será mayor o menor que el recorrido? ¿Qué dirían ustedes? Menor que el recorrido, ¿verdad? El tiempo en el que llegaría ese montículo sería igual al tiempo de ascenso o por lo menos igual al doble del tiempo de ascenso. ¿Sería igual al doble de tiempo de ascenso? Mayor o menor que el doble menor que el doble del tiempo de ascenso, porque en el doble del tiempo de ascenso estaría a la misma altura a la que se le lanzó, así que el tiempo tiene que ser mayor del tiempo de ascenso y menor del doble de tiempo de ascenso, ¿verdad? Bueno, el tiempo en el que va a llegar el objeto al montículo es un valor muy importante. Con ese podemos contestar las dos preguntas. Necesitamos el tiempo. ¿Por qué? Bueno, queremos calcular x y en la fórmula de x necesitamos el tiempo, ¿verdad? Y queremos la velocidad. Bueno, una de las componentes la podríamos calcular, la componente horizontal, esa no cambia, pero la vertical depende del tiempo, entonces necesitamos calcular el tiempo. Bueno, primeramente vamos a calcular las componentes de la velocidad inicial. La componente horizontal de la velocidad inicial sería igual a velocidad inicial, 50 metros sobre segundo, por el coseno del ángulo, por el coseno de 25 grados. Y eso da como resultado 50 coseno de 25, 45.3 metros sobre segundo. Todo el tiempo la pelota va a estar avanzando hacia adelante a 45.3 metros sobre segundo. Y la componente vertical de la velocidad inicial, porque siempre necesitamos esos valores, serían 50 metros sobre segundo por el seno de 25 grados. ¿Cuánto da? 21.1 metros sobre segundo. Muy bien, ¿de qué fórmula despejamos el tiempo? Tenemos ahí tres fórmulas que tienen tiempo: x, y y velocidad en y. De la de y, fíjense, si observen esta fórmula, ¿qué conocemos? De esta fórmula, ¿qué tenemos? Tenemos la coordenada y. En este punto, sus coordenadas serían x, que es lo que queremos calcular, 16. La coordenada y ya la tenemos. Tenemos también la componente vertical de la velocidad inicial, la gravedad es un dato, de tal manera que la única incógnita que tenemos ahí es el tiempo. Nada más que, como ya habíamos visto en un problema semejante en el tiro vertical, esto me va a conducir a una ecuación de segundo grado. Bueno, vamos a sustituir en esa fórmula los valores que tenemos. Dice la fórmula y, es decir, 16 metros, es igual a la velocidad inicial en y, la componente vertical de la velocidad inicial, vaya trabalenguas, 21.1 metros sobre segundo, por el tiempo, ¿verdad? Aquí está mal la fórmula, le falta por el tiempo, más un medio de la gravedad. Bueno, vamos a manejar el un medio como siempre, 0.5 de la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, no, por el tiempo al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, este punto 5 por menos 9.8 es menos 4.9. Vamos a pasar los dos términos que tengo del lado derecho al lado izquierdo con el signo contrario y ordenándolos de mayor a menor grado para el tiempo. Entonces me quedarían 4.9 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado menos 21.1 metros sobre segundo por el tiempo, más 16 metros, el 16 no lo pasamos, ya estaba del lado izquierdo, entonces era positivo y así se queda, esto sería igual a 0. Entonces eso es una ecuación de segundo grado, nada más que mi variable es el tiempo, no es la x como usualmente, ¿verdad? Tenemos a la x. Entonces ponemos los valores de a, b y c. A sería igual a 4.9 metros sobre segundo al cuadrado,
B sería igual a menos 21.1 metros sobre segundo. Y C sería igual a 16 metros. Miren, por practicidad voy a sustituir en la fórmula general, pero ya no voy a poner las unidades, porque la verdad es que sí es una tortura ir arrastrando unidades, pero al final estamos calculando tiempo, quedarían segundos si fuéramos arrastrando todas las unidades. Si quieren ver qué va pasando con las unidades, pueden ver un problema muy parecido de tiro vertical. Ahí sustituimos también en la fórmula general y tenían las mismas unidades. Pueden ver que al final quedan segundos, ¿no? Entonces el tiempo, ¿verdad? Los dos tiempos, tiempo 1,2, ¿verdad? Y ahorita otra vez volvemos a discutir por qué dos tiempos, sería igual a menos b, dice la fórmula general, menos 21.1 más menos raíz cuadrada de b cuadrada de menos 21.1 al cuadrado, menos 4ac, menos 4, el valor de a es 4.9, por c, y c vale 16, y todo sobre 2a. Todo sobre 2a. Sobre 2 por 4.9. ¿Verdad? Bueno, entonces, pues esto ya es un problema de matemáticas, ya no es de física. Entonces, pues vamos a hacer las operaciones. Lo voy a ir desglosando, porque después voy a platicar algunos detalles acerca de esto. Entonces sería menos 21, pues sería un 21.1, más menos raíz cuadrada de 21.1 al cuadrado, 445.2, 445, menos 4 por 4.9 por 16, punto 6, 313.6, ¿verdad? 4 por 4.9 por 16, entonces menos 314, y todo sobre 2a, todo sobre 9.8. Bueno, lo fui desglosando porque pudimos haber sacado el resultado directamente, para que noten que b cuadrada es mayor que 4ac. Si no está bien planteado el problema, podría ser que 4ac fuera mayor que b cuadrada y que adentro de la raíz tuviera un signo negativo, si no planteo bien la altura. Si pongo una altura que supere la altura máxima, entonces nunca llegaría al montículo. Ya después lo vamos a resolver de otra forma y vamos a ver que el 16 metros es menor que la altura máxima que alcanza la pelotita. Si yo le pusiera más de la altura máxima, no tendría solución el problema. 4ac sería mayor que b cuadrada. Entonces sería 21.1. Y ahora sí, ya directamente, 445 menos 314 y sacándole raíz a eso, da 11.44, 11.4. Y todo sobre 9.8. Entonces tenemos dos tiempos. El tiempo 1 sería restando o sumando, y el tiempo 2 con la operación contraria. Entonces, bueno, vamos a hacer primero con suma. 21.1 más 11.4 entre 9.8, 3.31. ¿Qué unidades? Segundos. Aquí sí, pues vamos a hacer un voto de fe porque no vimos las unidades. Hay que ver el otro ejercicio para que al final notemos que quedan segundos. Y el tiempo 2 sería 21.1 menos 11.4 entre 9.8. Y da un resultado de 0.989. Vamos a dejarle las mismas décimas que al primer tiempo, 0.99 segundos. Tengo dos tiempos. ¿Por qué dos tiempos y cuál es el correcto? Porque yo le estoy preguntando a la ecuación, ¿en qué tiempo la pelota de golf va a estar a una altura de 16 metros? Y resulta que va a estar en dos tiempos. Una cuando apenas va subiendo y antes de llegar a la altura máxima, y otra cuando ya va cayendo. En el diagrama, en el dibujito, ¿cómo se ve que está la pelota? Que ya está cayendo, que ya rebasó la altura máxima. Por lo tanto, el tiempo que vamos a utilizar sería el 3.31 segundos. En 3.31 segundos llega la pelota al montículo.
¿verdad? Vean que el tiempo no depende no depende de la velocidad horizontal, solo de la velocidad vertical y de la altura del montículo, es como un tiro vertical. Bueno, entonces ahora ya podemos calcular x, ya directamente x sería igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Velocidad inicial en x son 45.3 metros sobre segundo por el tiempo por 3.31 segundos. Se cancelan los segundos que multiplican y que dividen, y el resultado ¿cuánto sería? 149.9, ay qué bonito, 150 metros. El green estaba a 150 metros de distancia. Bueno, sí será posible que una pelota de golf recorra un campo y medio de fútbol. No sé mucho de golf, así que, pero siento que tal vez sí es posible, ¿verdad? A 150 metros estaba el green. ¿Con qué velocidad chocaría? Ya tenemos la componente horizontal de la velocidad con la que llegaría la pelota. La componente horizontal sería la misma siempre. Sí, cuando llega con una componente horizontal de 45.3 metros sobre segundo. Pero para poder calcular la velocidad de la pelota necesitamos la componente vertical. La componente vertical también está en función del tiempo. La fórmula de By sería velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y son 21.1 metros sobre segundo. Más gravedad por tiempo más menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, y el tiempo serían 3.31 segundos. Y esto da como resultado 21.1 menos 9.8 por 3.31. Si están de acuerdo conmigo, da menos 11.3 metros sobre segundo. Así que, bueno, esa todavía no es la velocidad, esas son las componentes de la velocidad, y ahora sí me está preguntando con qué velocidad llega la pelota al montículo, ¿sí? ¿Qué tendríamos que sacar? Pues encontrar la resultante a partir de las componentes. ¿Qué indica el signo negativo de la componente vertical? Que se está moviendo hacia abajo, sí, ya lo sabíamos de antemano. Entonces, ¿cuánto valdría la resultante? Esa fórmula pues ya no la puse, pero la hemos visto desde que iniciamos el tema de vectores. La resultante, lo voy a seguir por acá arriba. Primero, ya iba a marcar el resultado, todavía no tenemos resultados. La resultante sería igual a, por el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Y en realidad no le voy a llamar resultante, le voy a llamar velocidad. La velocidad, la magnitud de la velocidad sería igual a la componente horizontal al cuadrado, 45.3 metros sobre segundo al cuadrado, más la componente vertical de la velocidad, que no importa aquí mucho el signo, menos 11.3 metros sobre segundo al cuadrado, y luego ya la raíz. Y bueno, dentro de la raíz voy a tener metros cuadrados sobre segundo cuadrado. A la hora de sacar raíz, regreso a los metros sobre segundo. Aquí sí saco el resultado directamente. 45.3 más 45.3 al cuadrado más 11.3 al cuadrado, y luego la raíz de todo eso. Si están de acuerdo conmigo, 46.6 metros sobre segundo, 46.7 metros. Noten que la pelota llegaría al montículo con menos velocidad que con la que se le lanzó o con la que se golpeó. Salió a 50 metros por segundo. ¿Cuándo llegaría exactamente con la misma velocidad? Cuando llegara a la misma altura. Cuando estuviera a la misma altura tendría la misma velocidad, y a partir de eso, si hubiera un precipicio rebasando esa altura, entonces empezaría a tener velocidades mayores que con las que se le golpeó. Y el ángulo que tendría en ese punto la pelota, porque la velocidad tiene magnitud y dirección, es igual a la tangente inversa de la componente vertical entre la componente horizontal en valor absoluto. Bueno, pues para hacerlo formalmente, pues pongo el signo, aunque es como si no se lo pusiera. 11.3 metros sobre segundo, componente vertical entre componente horizontal, entre 45.3 metros sobre segundo. Se cancelan las unidades, también aquí sobra ponerle las unidades. Entonces serían 11.3
entre 45.3 y luego la tangente inversa de ese resultado, 14 grados, ¿verdad? Prácticamente 14 grados. ¿Sí? Entonces llega con un ángulo menor, también eso ya lo habíamos platicado, cuando llegue a la misma altura también recuperaría los 25 grados y a partir de ese punto empezaría a aumentar el ángulo, ¿verdad? Entonces ahora sí marcamos los resultados, podríamos poner ya la velocidad como un solo valor, velocidad igual a 46.7 metros sobre segundo. Con un ángulo medido desde la horizontal de 14 grados, ¿en qué cuadrante? En el cuarto cuadrante, ¿no? Sí, ¿no? La X positiva, la Y negativa, la velocidad apunta en el cuarto cuadrante o hacia el sureste, ¿no? O sureste, como quieran ponerle. Y ese sería el resultado de la velocidad. ¿Y qué otra cosa nos preguntaron? Y los metros que avanzó la pelota hasta llegar al green. Esos son los dos resultados. Muy bien, otra forma para calcular el tiempo en el que la pelota llega al montículo la podemos obtener a partir de nuestras fórmulas especiales. Es una forma de evitar tener que resolver una ecuación de segundo grado. Vamos a separar el tiempo de ascenso del tiempo de descenso. Sí, entonces, bueno, primeramente lo que tarda en subir la pelota, pues no depende del montículo que tiene ahí enfrente. El tiempo de ascenso sería igual a... Dice la fórmula, esta es otra forma, no tenemos que resolverlo dos veces, ¿eh? Ya habíamos terminado el ejercicio. Sería menos velocidad inicial, menos 50 metros sobre segundo, por el seno de teta, por el seno de 25 grados, entre la gravedad, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Estoy siguiendo esta fórmula, no se me pierdan. Entonces el resultado de eso serían 50 seno de 25 entre 9.8 da 2.15 segundos, 2.16 segundos redondeando. A los 2.16 segundos la pelota estaría en el punto más alto, ¿verdad? 2.16 segundos. Si no fuera por el montículo, la pelota llegaría al piso al mismo nivel en el doble de ese tiempo, es decir, en 4.32 segundos. Así que el tiempo tendría que estar entre 2.16 y 4.32. Bueno, ahora, a partir de este punto, el pelotita de golf tardaría exactamente lo mismo en caer que una piedrita que se dejara caer desde ese punto hacia abajo, como en caída libre. Entonces podemos utilizar las fórmulas de caída libre, ¿sí? Porque dijimos que lo que tarda en el aire depende de la altura única y exclusivamente, o lo que tarda en bajar por lo menos depende única y exclusivamente de los metros que baje. Hasta cuando empezamos a hablar de proyección horizontal, de ese punto en adelante es como una proyección horizontal y mencionamos que una moneda que se dejara caer al mismo tiempo que se dispara una bala, llegarían al piso en el mismo tiempo, en ausencia de aire, ¿verdad? Entonces sería como caída libre, pero para poder hacer eso necesitamos calcular cuántos metros descendería, es decir, a lo que me refiero a esto. ¿Cuántos metros va a descender? Déjame lo voy a poner más para acá. Vamos a llamarla eso altura de descenso. ¿Cómo calcularía cuántos metros va a descender? Primero hay que calcular la altura máxima, ¿verdad? Entonces la altura máxima pues, sería todo esto. Y con la altura máxima, ¿qué haríamos después? Restarle la altura del montículo. En otras palabras, vamos a suponer que la altura máxima, que ahorita la vamos a calcular, fueron 20 metros. Si la pelota subió 20 metros, pero tenemos un montículo de 16 metros, ¿cuántos bajó? Solo 4 metros, ¿no? La diferencia de los dos. Y entonces el tiempo que caería sería el mismo que un objeto que se deja caer en caída libre de una altura de 4 metros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular la altura máxima. La altura máxima sería igual a menos velocidad inicial por el seno de teta, menos 50 metros sobre segundo
por el seno de 25 grados al cuadrado sobre 2, ¿qué? Sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso da como resultado, bueno, vamos a hacerlo ya directamente, 50 seno de 25, luego esto al cuadrado, y luego esto en 19, entre 19.6, da como resultado 22.78 metros, 22.8 metros. Entonces, por ejemplo, si a mí se me hubiera ocurrido poner un montículo, vamos a decir, de 23 metros, con el otro procedimiento, ¿qué problema hubiéramos encontrado? Ya habíamos mencionado que adentro de la raíz me quedaría un signo negativo, porque nunca llegaría. Tiene que ser un montículo de menos de 22.8 metros para que la pelota pueda llegar, si lo planteamos. Es a lo que me refería hace ratito, ¿verdad? Bueno, entonces, la altura máxima sería 22.8 metros. La altura de descenso, pues esto es por geometría, por observación, ¿verdad? Pues subió 22.8 metros en montículo de 16 metros. Los metros que baja serían 22.8 metros menos 16 metros. ¿Y eso cuánto da de resultado? 6.8 metros. Del punto más alto se va a tardar exactamente lo mismo que un objeto que se deja caer de una altura de 6.8 metros. Esto es de caída libre. De caída libre, del tema de caída libre, el tiempo de descenso era, y ya habíamos hecho ese despeje raíz cuadrada de 2h sobre g. En este caso de 2 veces la altura de descenso entre la gravedad. Ya lo habíamos visto, ese es un despeje de la fórmula de altura en la caída libre. Altura es un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, de ahí despejamos, llegamos a esta fórmula. Entonces el tiempo de descenso sería raíz cuadrada de 2h, 2 por menos 6.8 metros. Ahora para caída libre, este sería mi origen. Entonces, como está hacia abajo medido, tenemos que considerarlo negativo, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, adentro de la raíz quedarían segundos cuadrados. A la hora de sacar la raíz, el tiempo queda en segundos. Entonces serían 2 por 6.8 entre 9.8. Y luego es 1.39 y luego sacándole la raíz a ese resultado, da como resultado 1.18 segundos. Entonces el objeto tardó 2.16 segundos en subir y 1.18 segundos en bajar. ¿Es lógico el resultado? Sí, porque la subida fue más larga que la bajada. Sí, entonces por lo tanto iba a tardar menos tiempo. ¿Cuánto tiempo permaneció en el aire? El tiempo total sería la suma de esos dos tiempos, 2.16 más 1.18. ¿Y cuánto da? 3.34 segundos. Tenemos ahí una diferencia de centésimas, ¿verdad? Con respecto a la otra forma, pero es por todas las décimas que vamos perdiendo en el procedimiento. Si no perdiéramos ninguna décima en el procedimiento, ambos tiempos serían idénticos. Es por las décimas que se pierden en el procedimiento. Y de aquí en adelante el procedimiento sería exactamente el mismo. Es más, bueno, solo a lo mejor la componente vertical la podríamos también calcular como en caída libre. Entonces, la única, digamos, cosa que podríamos simplificar es que la velocidad en y sería igual a gravedad por tiempo, que es la fórmula en caída libre. Gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, pero ¿cuál tiempo? Solo el tiempo de caída libre, el tiempo de descenso, es decir, por 1.18 segundos. Y eso me daría como resultado 9.8 por 1.18, 11.6 metros sobre segundo. Bueno, ahora que prácticamente no había mucha simplificación. Ya tengo el tiempo y seguiría el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Solo es un procedimiento diferente solo para calcular el tiempo. De aquí en adelante se sigue el mismo procedimiento que de la forma anterior, ¿verdad? Muy bien. Entonces con esto terminamos este ejercicio. Esto nada más eran unos comentarios finales del ejercicio.